tema de la arqueología, o sea, yo tengo mucho interés de cómo funciona, en qué se basa eso, cuál es el trabajo de un arqueólogo. A ver, bueno, la arqueología en sí, la definición podríamos decir que es la ciencia que se dedica a descubrir la historia basándose en la evidencia materiales. Vale. ¿No? Entonces, el trabajo del arqueólogo es básicamente tratar de conocer cultura, ¿no? Civilizaciones del pasado. Bueno, yo, claro, me centro mucho en la historia antigua, ¿no? Pero un arqueólogo a lo mejor puede estar trabajando en un yacimiento de hace mucho menos tiempo, ¿no? No tenemos por qué remontarnos miles de años atrás. Y nada, y eso, pues a través de esas evidencias tratar de conocer un poco cómo se vivía en este caso en la antigüedad, ¿no? O en un tiempo anterior. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, a partir de hallazgos entiendo que luego lo estudiáis, pero ¿cómo se hace eso? Es que es una cosa que yo siempre me ha costado mucho entender. ¿Cómo a partir de un hallazgo puedes descubrir cosas de hace miles de años? Bueno, al fin y al cabo es todo lo que se va encontrando se intenta como recrear, ¿no? Recrear esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, hoy en día ya la arqueología ha cambiado mucho. Hace unas décadas, hace algo más de un siglo, en Egipto, por ejemplo, la arqueología se hacía a base de dinamita prácticamente. Cuando querían entrar a lo mejor, abrir una cámara, una puerta sellada, ¿no? Querían atravesarla para descubrir qué había más allá y ponían dinamita, la reventaban, ¿no? Y no se tenía en cuenta casi nada, iban al objeto de más valor, simplemente. Pero hoy en día no, hoy en día la arqueología ya requiere que haya no solamente arqueólogos como tal, sino especialistas de todas las ramas prácticamente de la ciencia, ¿no? Para poder obtener más información de lo que se va encontrando. Y luego, por ejemplo, que esto hablaremos y luego, bueno, no sé si luego hablaremos de momia. Sí, imagino que sí, ¿no? sí. Vale. Entraremos un poquito en materia más Vale, tarde de vale. eso. Sí, pero sí. supongo que el tema de que haya cambiado esta forma de hacer arqueología, como que ahora se requiere mucho más tiempo en todos los procesos, ¿no? Porque antes llegaban, reventaban la puerta y se encontraba lo que querían encontrar, pero ahora como respetan un poco más el ambiente y dónde está todo situado, ahora se requiere muchísimo más tiempo para llegar a el destino final, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, de proyectos arqueológicos españoles que están ahora mismo trabajando en Egipto, que por cierto hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, bueno, en febrero, se abrió al público una tumba que un equipo español lleva allí excavándola desde hace 2 décadas aproximadamente y por fin ahora se ha abierto al público. O sea que todo el mundo que quiera puede ir a visitarla. Y bueno, y como bien dice, en estas 2 décadas han estado trabajando de forma, pues vamos, de forma muy, muy lenta para que no se quede nada atrás, para que no se pierda nada de información. Muy meticuloso todo, ¿no? Exacto. ¿Y qué han encontrado? Exacto, pues bueno, allí han encontrado, estoy hablando del proyecto Yehuti, ¿Vale? como el más famoso, se podría decir, de los que están excavando allí en Egipto, ¿no? Español. Y, por ejemplo, sus principales hallazgos, bueno, han encontrado algunos sarcófagos con momia en su interior, momia intacta. Y luego, un hallazgo muy curioso es que este lugar es una tumba, la tumba de Yehuti, que era el tesorero de la reina faraón Hatshepsut. Y entonces, allí se encontró ¿cómo decir? Bueno, como una especie de piedra, ¿no? Sobre la cual estaba representada un dibujo. Se ve un dibujo de... bueno, evidentemente Hatshepsut, ¿no? Esta reina faraón. Y este dibujo lo que viene a ser es una especie de como cuaderno rubio. De hecho, se hablaba de que era el primer cuaderno rubio de la historia, porque se ve cómo está el dibujo bien hecho de una persona, del maestro, y al lado el dibujo que haría pues, un aprendiz. Okay. ¿No? Entonces, no sé, bueno. Pero como cuaderno rubio, ¿te refieres a qué te refieres con ese término? Como una forma de aprender,
¿no? Ah, que vale. alguien tenía que calcar, hacer ese dibujo basándose, ¿no?, en el profesional para sacarlo. Ok. El busto de Nefertiti, por ejemplo, una de las teorías porque ya sabéis que le falta un ojo, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que... O sea, todo el mundo ha visto el busto de Nefertiti, pero, claro, casi nadie sabe por qué le falta un ojo. Y de hecho, los egiptólogos tampoco se ponen del todo de acuerdo. Pero una de las teorías es que el busto de Nefertiti se trataba de una pieza que hizo un maestro escultor, ¿no?, para tenerla allí en su taller como una referencia para que los aprendices pudieran basarse en ella. Entonces el ojo nunca se llegó a poner. Se cree que nunca se llegó a poner en su ojo. De hecho, se le practicaron análisis con un microscopio y vieron que en ningún momento hubo nada de pegamento, de resina de ningún tipo. Por lo tanto, se cree que nunca se puso. Para eso, ¿no? Para enseñar a los aprendices un ojo puesto y el otro sin poner, ¿no? Como, no sé, tal vez como la forma. Y ahora que dices lo de que hay un poco de debate entre diferentes arqueólogos, porque yo pienso en esto y, claro, si es hace tantos años, ¿no da un poco pie a la interpretación el trabajo de la arqueología? ¿No hay ¿Cómo, mucho a qué debate? te refieres? Pues, bueno, sí, Bueno, hay un disputa, hallazgo. ¿no? Sí, Yo creo sí. que esto es una cosa, ¿no? Claro, porque da un poco paso, no hay mucha interpretación dentro de esto. Muchísima. O sea, Vale. no es todo objetivo, hay algo de subjetividad y de... Sí. O sea, porque no se Sí, sabe sí. con certeza al 100% que haya sido así, porque han pasado muchísimos años. Claro, al fin y Pero al es un cabo... lo que tú dijiste, se trata de reconstruir como mejor se pueda la historia, ¿no? Sí, yo creo que se juega mucho con la probabilidad. Tienen evidencias claras de algo, pero no llegan a completar como el puzzle entero, ¿no? Vale. Y lo que falta, pues, tienden a creer en algo, ¿no? Al fin y al cabo. Y entonces, claro, bueno, pues hay, podríamos llamar los grandes misterios del Antiguo Egipto, que luego hablaremos también seguro. Sí. Y claro, y ahí es donde están los debates intensos, ¿no?, entre los egiptólogos. Yo antes de ir para allá, yo te quería preguntar una cosa, una curiosidad que he visto en tu Instagram, hablando de arqueología, un poco fuera del tema Egipto. He visto que pusiste hace como unos meses que se descubrió un animal de más de 43 millones de años, que era parecida como a las ballenas. Sí. Y la foto era larguísimo el animal, parecía un dinosaurio, Sí, claramente. sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble, ¿no? Sí, bueno, eso es interesante porque, bueno, aquí ya nos remontamos a muchísimos años, ¿no?, atrás. Pero básicamente esto estaba en un lugar actual, en mitad del desierto, que se conoce como el Valle de las Ballenas. Está repleto de restos de ballenas, ¿no?, y de animales así, ¿no?, súper remotos. Bueno, simplemente hace muchísimo tiempo no había un desierto. Donde hoy en día está el desierto del Sáhara, había agua, ¿no? Entonces, claro, pues muchísimos animales marinos fueron a parar en ese lugar exacto, y de ahí que ahora se estén encontrando esos restos. Era enorme. Era como... Sí, gigante, pero gigante. inmenso. Vamos, inmenso. Y todas estas búsquedas que se hacen, estas investigaciones, ¿quién las financia? ¿Cómo se organizan? Hay de todo, realmente hay de todo. Bueno, pues en muchas de ellas hay instituciones detrás, grandes instituciones. Otros proyectos arqueológicos se financian. Esto se está llevando mucho últimamente con el tema del crowdfunding y todo esto, ¿no?, la financiación. Y también otros, tal vez los menos, se financian de manera, bueno, se autofinancian, ¿no? Vale. Alguien con recursos económicos que se puede permitir excavar allí y tener a un equipo grande de arqueólogos y demás, bueno, pues se pagan ellos su propia excavación. Es mucho dinero, ¿eh? Sí. Para tener Por un ejemplo, equipo. Supongo que si hacen eso de forma privada, luego lo que se encuentre es para ellos, como colección privada. ¿No? No, antes sí era así. Hablamos de hace 100 años. Hace 100 años, un poquito más. Bueno, hace 100 años justo se cambió eso. Porque, claro, bueno, si nos remontamos más atrás, sí, ya el que primero llegara es el que se lo quedaba prácticamente, ¿no? Pero hace aproximadamente 100 años se llegó a un acuerdo con la autoridad egipcia y se repartían en 50%, 50 y 50, los objetos de la tumba, ¿no? En la tumba de Tutankamón, por ejemplo, se llegó a un acuerdo en un primer momento de
que se iban a quedar con eso, con la mitad el mecenas que lo financió y la otra mitad el gobierno egipcio. Y las piezas que fueran, o sea, las piezas muy privilegiadas, las piezas que fueran únicas, sí que se las quedaba el rollo, la máscara de Tutankamón, el sarcófago, tal, se lo va a quedar el gobierno. Pero el resto, muchas de ellas, pues sí, iban para el mecenas. Hoy en día no, hoy en día todo se queda en Egipto. Todo es para ellos. Entonces Todo. ellos lo hacen de una forma voluntaria porque quieren invertir y encontrar hallazgos, pero no se quedan ellos nada, no ganan ellos nada con eso. De piezas como tal, no. Una cosa que me había llamado la atención, fuera de la civilización de Egipto, antes de que entremos en ese tema, es el tema del hallazgo del caballo de Troya. Eso se encontró, Sí, ¿cómo, sí. cómo fue ¿Cómo eso? fue eso? A ver, esto puede ir un poco con lo que estábamos hablando antes de la interpretación, ¿no? Yo, para mí, se juntan dos cosas aquí, pero bueno, ahora lo comento. Bueno, esto básicamente que unos arqueólogos encontraron ahí un resto de madera y tal, súper antiguo, y bueno, ellos lo achacaron, ¿no?, a que era parte del caballo de Troya. Y bueno, pues la noticia corrió como la pólvora, obviamente. Y bueno, eso. Realmente no hay forma de demostrar eso. Vale. O sea, imposible. Y lo que os decía, que eso para mí es, por un lado, o sea, bueno, yo lo veo como querer llamar la atención para que todo el mundo se fije en ello, ¿no?, en su trabajo, poder conseguir más, por ejemplo, mecenas, gente que quiera financiarlo para que sigan investigando. Bueno, al fin y al cabo, un poco así, ¿no? Porque Yo creo. habrá muchos falsos hallazgos, ¿no? Más que falso, yo diría sensacionalista, Vale, ¿no? sí. Una forma de exagerar es bastante común.